Bueno, muy buenas tardes. Vamos a seguir con las actividades de los días viernes, con los dos talleres que en su momento fueron suspendidos por dos razones. El primero fue que se superpuso con el Congreso Mundial de Trasplante y en el segundo, el viernes pasado, porque no hubo prácticamente asistentes. Así que hoy vamos a dar los dos. En primera instancia el de hipertensión arterial y luego el de oncología y trasplante. Dos aspectos que deben ser considerados dentro de la formación del médico general, más allá que lo demos dentro de trasplante, porque son dos complicaciones muy frecuentes en este tipo particular de pacientes. Así es que vamos a empezar con el de hipertensión arterial y posteriormente, los próximos viernes, va a haber dos conferencias internacionales a cargo de un disertante español, el doctor Escalante, y otro argentino, Avalovich, que el doctor Avalovich, que nos van a hablar uno de la organización, otro de los xenotrasplantes, que es uno de los temas que se trató en el último congreso de gran relevancia y futuro. Así que les pido que lo difundan entre sus compañeros porque va a ser también, si bien estas clases ustedes saben que no son obligatorias, van a ser motivo dentro de las evaluaciones correspondientes. Bueno, el doctor Emilio Sorsi es especialista en clínica médica. Ya desde hace unos años nos acompaña en el programa de trasplante renal y la hipertensión arterial, como dijimos al principio, es una de las etiologías más frecuentes de la insuficiencia renal que lleva a los pacientes a hemodiálisis y eventualmente al trasplante y deben de prestar especial atención, ya que no solamente se va a referir a los aspectos específicos de la hipertensión en el trasplante, sino de la hipertensión en la población general. Emilio, muchas gracias por tu participación y te escuchamos. Bueno, gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, empiezo a compartir pantalla. Ya puedes compartir, Emilio. Bueno. Bueno, ahí ven la presentación. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico. A ver si alguno de los alumnos lo puede ir leyendo. ¿Quién se ofrece? ¿Alguien? Sí, dale, arranca nomás. Perfecto. Bueno, un caso, un hombre de 34 años, hipertensión tratada con enalapril, más carbedilol, Dislipidemia. dislipidemia, Dislipidemia. hiperparatiroidismo, hipertrofia ventricular izquierda severa. 2007, insuficiencia renal crónica terminal. En el 2008 ingresó a hemodiálisis. El 3 de febrero del 2020, trasplante de con donante cadavérico, 23 años, trauma encéfalo-ucraniano. Tenía una creatinina de 0,7, crossmatch contra panel 0%, mismatch 1,11,
crossmatch contra donante negativo. Tiempo de isquemia fría, 11 horas 45 minutos. Inmunosupresión de inducción con timoglobulina. Inmunosupresión de mantenimiento con esteroides, micofenolato y tacrolimus. Requiere confección de cistotomía por estrechez uretral. Muy bien. ¿Qué me podés decir de esto, Pablo? ¿Qué te llama la atención? De la primera a la última Que frase. ya que tiene, o sea, ya de base tiene una hipertensión, o sea, hablando del tema de hoy, y que ya tiene complicaciones. Bien. ¿A vos no te llama la atención la edad? Sí, joven. Es un paciente joven. Mm. Y ya tratado en ese momento con dos drogas, ¿no? Sí, un YECA y un beta bloqueante. Exactamente. Y que ya tiene una hipertrofia ventricular izquierda a los 34 años. Quiere decir que Mm. probablemente esta hipertensión Se acelerada. ¿No? ha manifestado antes de los 34 años. Claro, sí, generalmente se inicia con una droga en Exactamente. hipertensión. Sí, Emilio, seguramente ha sido un hipertenso severo y está medicado con 2 drogas. Claro. Roberto, Bien. ¿alguna consideración? No, lo mismo que están diciendo ustedes. En los casos así de gente muy joven, ustedes saben que encontrar la causa de la hipertensión arterial es complejo. En general, se dice que más del 95% de los casos queda como hipertensión esencial, ¿no? Ahora, pensando, Pablo, en un chico o en un hombre de 34 años, pero que debe haber sido de jovencito, hipertenso, por lo que decían de la hipertrofia ventricular izquierda severa, uno podría pensar, por ejemplo, qué Causa secundaria. patología de base, Sí. jugando un poquito con las posibilidades. Hay Sí, para mí es una hipertensión secundaria y a no qué. sé, no me acuerdo exactamente, hay un montón de patologías, como por ejemplo la estenosis de la arteria renal, una Muy que se me bien, ocurre. muy bien. ¿Qué más? Si desarrolla insuficiencia renal crónica. Sabemos que tanto la diabetes como la hipertensión arterial son las dos causas principales Sí, endocrinos de hay varias. insuficiencia renal y por lo tanto de ingreso a diálisis, etc. Pero como bien decía el profesor Raimondi, muchacho muy joven. Entonces, ¿cuál podría haber sido la causa de su insuficiencia renal? ¿Qué patología nefrológica se asocia con hipertensión arterial severa? Dijiste una muy bien, que es la estenosis de arteria renal. Hay una enfermedad que lleva a la insuficiencia renal terminal y se asocia con hipertensión arterial importante. No estoy diciendo que sea este el caso, estamos jugando un poco con la ¿Alguna causa poliquistosis renal. de síndrome? Ah, está bien. Iba a decir ¿Eh? síndrome nefrótico. Bueno, y la otra, una glomerulopatía. El Claro. síndrome nefrótico es el inicio de alguna glomerulopatía. Entonces, por ahí habría que tener esto. Emilio, este muchacho no tenía biopsia, no teníamos la etiología de su fallo renal. Era una nefrangiosclerosis lo que había en la biopsia. Bueno, una nefroangiosclerosis es un estadio terminal de las glomerulopatías
y bien puede haber sido una nefropatía hipertensiva. Bueno, seguí, Pablo o Emilio. Buen Bueno, por ahí, donante, ¿eh? si quieren, si yo les dijera que este paciente que es joven, un hipertenso severo, con inicio de la hipertensión en la adolescencia y con daño de órgano blanco ya a los 34 años, por lo menos dos, la hipertrofia del ventrículo y la insuficiencia renal, si yo le dijera que tiene que es obeso, que tiene una fase característica de luna llena, estrías violáceas, ¿en qué pensarían, por ejemplo? Ajá. Síndrome de Cushing. Bien, un Cushing, exacto. Y si le dijera que tiene crisis de hipertensión, con palpitaciones, con sudoración, Y ahí se me con ocurren dos. cefalea, ¿cómo? Que ahí se me ocurren dos. Que un feocromocitoma creo que puede cursar con crisis cuando Bien, descarga la hormona. pero- Y la otra que se me ocurrió se me fue. Hipertiroidismo. bien, sí, el hipertiroidismo también. En realidad el hipertiroidismo, bueno, se da mucho más comúnmente en mujeres Sí, y más frecuentemente. cursa con sensación de calor, palpitaciones, nerviosismo, temblores, pérdida de peso, diarrea, entre otras. Ujú. Y bueno, la otra causa de hipertensión secundaria sería un hiperaldosteronismo primario. Bueno, sigamos Exacto. con el tema. Yo pensando en lo que dijeron anteriormente de las glomerulopatías, en en un paciente joven, una de las más frecuentes, y corregime, Roberto, en mi ignorancia como cirujano, podría ser el síndrome urémico hemolítico, una, se ve desde la infancia, y la otra, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, Exacto. ¿no? Si bien hay muchas otras glomerulopatías que se pueden presentar incluso desde la infancia, pero tal vez de ver, de lo que uno ha leído y de ver los pacientes cuando concurren al estudio pretrasplante, esas son dos de las más frecuentes. ¿Es así, Roberto? ¿Hay alguna otra más que deberíamos considerar? No. En general, la más común de todas es la focal y segmentaria, a esa edad, y es la más asociada con hipertensión arterial. Bien. Pero bueno, ahí como bien mencionó Emilio, pareciera que la mano venía por otro lado, ¿no? Está bien. Bueno, Bien, con respecto al proceso de trasplante, ¿qué pueden decir con respecto al donante, la compatibilidad, el tiempo de isquemia? a ver, vamos rapidito porque tenemos una hora, ¿eh? El trasplante es añoso o joven. No, joven. Joven. La causa de muerte es mejor un accidente cerebrovascular o un traumatismo cráneoencefálico. Creo yo que un traumatismo. El traumatismo cráneoencefálico, porque implica no tener patología vascular. Claro. Muy bien. El crossmatch, obviamente, es contrapanel, es negativo, vale decir, el paciente no está, ¿qué? A esta altura de la materia. No está sensibilizado. Muy bien, no está sensibilizado. Por lo tanto, el crossmatch contra el donante, ¿cómo va a ser? Si es 0 y 0%. Seguramente va a ser negativo.
Si fuera positivo, no se podría haber trasplantado. Y el mismatch, Y comparte un alelo de cada uno. muy bien. Entonces, comparte un A, 50. un B y un DR. Claro. Es una compatibilidad estándar. Y media. Muy bien. ¿Y del tiempo de isquemia fría, qué dicen? ¿Es bueno, regular o malo para el riñón? ¿Cuánto era la tolerancia? Aunque lo hemos hecho, como ya les dije, en varias oportunidades, con muchas más horas. 20 horas tengo anotado yo. Era 24, lo ideal, y este tiene 11 horas 45, pongámosle 12 para redondear. Muy bien. De la clase del doctor Tanús, de la inducción, se le hizo timoglobulina, ¿no es cierto? ¿Podríamos haberle hecho la otra droga en vez de timoglobulina? El basiliximab, con esta compatibilidad y con este tiempo de isquemia, con la edad del donante, con la creatinina que tiene o que tenía en ese momento, con un crossmatch contra Sí. panel del Si no, 0%, ¿podríamos haberle hecho otra droga de inducción? si no me equivoco, sí. ¿Cuál? Como usted dijo, el basiliximab, daclizumab. Muy Muy bien, bien, el basiliximab. muy bien. Daclizumab ya no se usa. ¿Y por qué se les ocurre que usamos timoglobulina? Les recuerdo que la respuesta es tan fácil, ¿Por el citomegalo? no. Al contrario, la timoglobulina necesita profilaxis y el basiliximab no. De tan fácil es la respuesta, es tan difícil poder decirlo. Porque es un anticuerpo policlonal, No. ¿no? Probablemente es que no teníamos disponibilidad de basiliximab, Exactamente. que muchas veces nos vemos forzados en este bendito sistema de salud a utilizar determinado tipo de drogas cuando podríamos utilizar otras, ¿no es cierto?, que se adapten más a las condiciones de la pareja donante-receptor, ¿no es cierto? Pero, como bien dijo el profesor Tanús en su momento, hay veces que, si bien los esquemas con timoglobulina que utilizamos en, por ejemplo, pacientes más añosos, con menos compatibilidad, con mayor tiempo de isquemia fría, ¿no es cierto?, que son entre 5, 7 y que hemos llegado a utilizar hasta 14 días, en estos casos usamos esquemas cortos de 72 horas de timoglobulina. Si hubiéramos tenido seguramente disponibilidad de basiliximab, ¿no es cierto?, hubiéramos utilizado 2 dosis, una previo al trasplante, otra al 4.º día.
¿Querés agregar algo, Roberto? No, perfecto, tal cual. Tal En cual. virtud del tiempo, avanzá, Emilio, porque ya vamos por Sí. la media hora Vamos. casi. Bueno, se continuó con inmunosupresión de esteroides, nicofenolato y tacrolimus, que es el esquema más frecuente a utilizar. Y bueno, un detalle de la cirugía que requirió una cistostomía porque tenía una estrechez uretral. Acá está el parte quirúrgico. No sé si acá el doctor Raimondi quiere hacer algún breve No, comentario. lo único que no se pudo introducir una sonda vesical. Probablemente este paciente haya tenido un cateterismo vesical que generó eh, una, una estrechez, si mal no recuerdo si no era este paciente, y que nos vimos forzados a hacer una cistostomía, para decir, colocar un drenaje vesical directo. Sí. Bueno, continuamos entonces. En el posoperatorio inmediato, ya en terapia intensiva, el paciente presenta registros de hipertensión arterial, 174, 102. Bueno, ahí les aclaré que es una hipertensión de grado 2 y requiere nitroglicerina endovenosa para controlarlo. Fíjense que ya en las primeras horas del posoperatorio empezó a tener diuresis, hizo 2.200 mililitros en el primer día y se aclara que tuvo un balance amplio con el fluido que se le pasó en la cirugía y en el primer día de posoperatorio. Algunos valores de laboratorio, de hemoglobina de 5. ¿Qué les parece esa hemoglobina? Muy baja. Muy baja, exacto. Baja, tan baja como para hacer ¿qué? Transfusión. Una transfusión, exactamente. Creatinina de 6,6. Y si yo digo, Juan Cruz, que Pablo, yo digo que este paciente no perdió sangre, ¿por qué puede haber sido la hemoglobina así de 5? Y si tiene un daño renal, no está produciendo eritropoyetina. Bueno, pero la anemia la traía. No Ah, tenemos previo. la hemoglobina previa, pero supongamos que tiene una hemoglobina de 8 o 9 y ahora aparece con una hemoglobina de 5 sin haber pérdida. ¿Cuál es la causa más frecuente en un posoperatorio inmediato? Sí, o sea, ¿Cómo? puede ser un hematoma, una hemorragia interna de la cirugía. No ha tenido hemorragia. Asócienlo con la hipertensión. Y con el momento de la cirugía, en donde lo Recibe mucho mantenimos. líquido. Un efecto adverso de algún fármaco. Que dé Más una fácil, aplasia Pablo. medular. Más Una fácil, Pablo. hemodilución. Juan Exacto. Cruz fue. Ahí está, exacto. Hemodilución. Hemodilución. ¿eh? Fíjense que 3 días después, el paciente está orinando ¿cuánto? 3 veces más. ¿Eh? 3 veces más. Y claro, 6 litros. Ujú. ¿eh? Muy bien. Sigamos. Bueno, a los 3 días continuaba en terapia intensiva
ya con una buena diuresis, normalmente para esta fecha, por este momento del postoperatorio, ya pueden pasar a piso los pacientes. Pero bueno, este paciente seguía con esa hipertensión, aunque ya el tercer día había bajado a grado 1 con NTG, nitroglicerina, con buena diuresis, con un balance positivo de 650 mililitros diarios. Había levantado un poco la hemoglobina con transfusión, se le había pasado una unidad. Un leve descenso de la creatinina, ya se podía, con la orina que estaba haciendo, hacer un clearance con la orina de 24 horas, que dio de 15 mililitros por minuto, y tenía una proteinuria de 1 gramo por día. Esa proteinuria, ¿qué les parece que es? ¿Es significativa, es leve, es moderada, es severa? Creo que es significativa, pero es leve igual. Creo que no entra en rango nefrótico. No, rango nefrótico eran 3,5 por día. Esta es una proteinuria moderada, digamos. Por eso. Bueno, al tener una hipertensión grado 1 ya se le suspendió el NTG y pasó a piso. Bien, al otro día seguía con tendencia a la hipertensión, con edema, con 10 kilos de peso corporal por encima de su peso seco. ¿Esto de qué habla? Que tenga 10 kilos por encima del peso seco. ¿Qué son esos 10 kilos? En 4 días de postoperatorio. El edema, de la retención. Es agua, es líquido que le está sobrando al paciente. Con una diuresis también amplia de 6 litros 200, y ahí ya empezamos a hacer un balance negativo. Un balance negativo significa ir bajándole la infusión de líquidos endovenosos para que pierda líquido por orina. Bueno, el 8 de febrero, creatinina de 6,26, similar a la que venía teniendo en el primer día del postoperatorio, un clearance de 17, y este es el dosaje de tacrolimus en sangre que dio 3 nanogramos por mililitro. 3 nanogramos, ¿qué les parece que es? ¿Es alto? ¿Es bajo? Arriesgue. Bueno, es más bien bajo. El objetivo terapéutico a esta altura sería que estén en 8. Y acá tenemos una imagen que es un ecodoppler del injerto renal que informa que no se detecta urostasis ni colecciones perimplante, solo se halla un líquido laminar perirrenal y los índices de resistencia en la arteria renal es de 0,8 y en parénquima de 0,83. Este estudio, ¿qué importancia les parece que tiene y qué pueden decir de esos índices de resistencia? ¿Por qué le pedimos este estudio, un ecodoppler color del injerto renal? En el rechazo hiperagudo es una de las primeras cosas que se afectan. Bien, Se genera edema y aumenta la resistencia a la sangre al entrar al riñón. exacto. Muy bien. También con esto evaluamos el flujo de la arteria renal, que es importante, ¿no? Para evaluar la anastomosis. Bien, y bueno, y esos índices de resistencia están dentro de lo aceptable. Bueno, y acá se tomó una conducta con esa hipertensión grado 1 que venía teniendo el paciente con todas estas características, que fue agregarle enalapril y carvedilol, que es la misma medicación que venía tomando de base, ¿se acuerdan? Generalmente el paciente hipertenso previo, cuando es hipertenso luego del trasplante, suele requerir
la reinstauración de su medicación de base. Bueno, seguimos. En el posoperatorio inmediato alcanzó la normotensión, siguió varios días con una diuresis promedio de 6 litros diarios, haciendo balance negativo hasta recuperar su peso seco, y la creatinina fue descendiendo hasta 1,69. Esto fue al día 18 del posoperatorio. Y ahí tenemos otro control del ecodoppler del injerto renal, donde habla de que tiene un tamaño normal, con un aumento de cofinicidad cortical, sin urostasis, con una colección perirenal y otra irregular en el hipogastrio, la mayor de ellas de 48.3 milímetros por 63.9 por 47.5 milímetros, con imagen compatible con placas de fibrina, y con el Doppler se vieron índices de resistencia en la arteria de 0,85 y en parénquima de 0,8. Bueno, algo para comentar de ese ecodoppler, esas colecciones, ¿a qué les parece que se pueden deber? Un tamaño Habíamos visto considerable, que ¿no? era por causa, eran linfáticas y que se suelen resolver solas. Bien. Bueno, sí, sería entonces la sospecha un linfocele, ¿no? Perdón, En Emilio. general, en Perdón, general, Emilio. Sí, discúlpame, Clemente, antes que se pase, porque no sé si Juan Cruz, uno de los chicos, mencionó con el primer Doppler, habló de rechazo hiperagudo. Ya en ese momento, no del primer Doppler, sino del Doppler de no sé qué día de febrero, el anterior a este, ya habían pasado como 8 días del trasplante. ¿Cuándo se da el rechazo hiperagudo? El rechazo agudo puede tener una potencia, un daño, puede ser muy agresivo, y todas las clasificaciones de rechazo que ustedes vieron, humoral, vascular, en fin, mediado por anticuerpos. El hiperagudo es el que se da, como bien lo explicó el profesor Raimondi al principio de esta presentación, que habló de crossmatch. ¿Se acuerdan que no había anticuerpos preformados, etcétera? Se da cuando hay anticuerpos preformados, y cuando no los hay, pueden ser otro tipo de anticuerpos como antiendotelio o antirrenina, que no se evidencian en un crossmatch, pero el rechazo hiperagudo se da en el 90% de los casos en el hecho quirúrgico, en el quirófano. Y si no, se da dentro de las 24 horas. O sea, el riñón se tapa y se trombosa a las pocas horas del trasplante. Digo esto para que no quede como que al cabo de 6 días, 7 días, uno puede descartar un rechazo hiperagudo. En ese caso podría ser un rechazo agudo acelerado, que era otro tipo de clasificación que ya no se usa, pero que quede claro, por eso interrumpí, disculpen. Sigan con el linfocele. Bueno, seguimos entonces. No sé si el doctor Raimondi quería decir algo de la colección. sí, de la colección, que en general cuando es linfa, si bien en los primeros días del diagnóstico puede tener fibrina, generalmente son colecciones limpias, sin ningún tipo de contenido. La fibrina es característica de una colección sanguínea que está en vías de resolución, porque este paciente no tenía
sintomatología, si mal no recuerdo, Emilio. Así que yo me inclinaría con el informe, sin ver las imágenes, a que si tenía placas de fibrina, podría ser un hematoma. Bueno, sí, no dio síntomas el paciente. De hecho, estuvo Tampoco hipertenso siempre. era muy importante porque era de 4 centímetros. Ustedes pueden imaginar el tamaño, ¿no es cierto?, tocando el índice con el dedo pulgar, 4 centímetros para la superficie general en donde se ha intervenido quirúrgicamente, no es algo importante, y tampoco podemos justificar esa caída del hematocrito a una hemorragia, ¿no? Bien. La conducta es la que dijo, no recuerdo bien si Juan Cruz o Pablo, es absolutamente expectante. Acá no se punza. No. Si, por ejemplo, llega a tener dolor, llega a tener fiebre, bueno, tendría una indicación de punción. Pero si no, no se toque y se reabsorbe solo. Bueno, Fíjense que por los índices de resistencia tampoco compromete el flujo, ¿no? esa es otra causa de Ni una hipertensión. comprime, Sería claro, ni comprime la vía urinaria tampoco. claro. Bueno, sigamos con los conceptos. Bueno, rápidamente, algunos conceptos. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en los pacientes renales crónicos y los receptores de trasplante renal. Fíjense que la hipertensión afecta previamente el 80% de los receptores y la prevalencia en los pacientes trasplantados es del 80% también. Así que es algo harto frecuente de ver. Es un factor independiente para la pérdida del injerto renal. Entonces hay que cuidar a estos pacientes y vigilarlos. La hipertensión de guardapolvo blanco, fíjense que puede afectar hasta el 65% de los receptores de trasplante renal. Y la inversa, que es la hipertensión oculta, puede afectar hasta el 15%. No hay ensayos clínicos prospectivos randomizados que demuestren el valor óptimo de la presión, pero las guías CADIGO mencionan a los receptores de trasplante y recomiendan valores de menos de 140-90 en consultorio y de 130-80 en domicilio. Y el ortazismo es bastante común. Hoy en día el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, está adquiriendo un gran valor como herramienta diagnóstica y pronóstica. Se asocia mucho mejor que la presión en consultorio, medida en consultorio, con el fallo del injerto, con la hipertrofia del ventrículo, con todos los parámetros de daño de órgano blanco de la hipertensión. Y se demuestra hipertensión oculta en hasta 39% de receptores de trasplante. Fíjense qué importante que es no solo medir la presión a los pacientes en cada consulta, y esto hablo de todos los pacientes que tengan ustedes en su consultorio, sino que en receptores de trasplante renal hasta un 40% tienen hipertensión oculta. O por lo menos se logra diagnosticar pidiéndoles un mapa. Y lo que tiene benéfico el mapa es también que logra medir la presión arterial durante la noche, que hoy en día es la que mejor se asocia con el deterioro de la función renal a largo plazo.
y también con la microalbuminuria y albuminuria. Bueno, un poquito de la fisiopatología. Los pacientes receptores de trasplante renal suelen ser hipertensos ya por una hipertensión preexistente, por el hiperparatiroidismo. Recuerden que este paciente tenía ese diagnóstico. Los riñones nativos, por estimulación del sistema nervioso simpático, pueden producir hipertensión. Puede haber ganancia de peso. Puede haber un síndrome de hipopnea afectiva del sueño. La sobrecarga de volumen en los primeros días del postoperatorio. El rechazo del injerto, el agudo y el crónico. Proteinuria, este paciente tenía una proteinuria también. La estenosis de la arteria renal, del injerto, que ocurre en 1 a 7% de los casos. Y las drogas inmunosupresoras, factor muy importante, sobre todo los anticalcineurínicos, que son demostrados productores de hipertensión en los pacientes receptores de trasplante. El retardo en la recuperación del injerto, la falta de adherencia al tratamiento y algunas características del donante, como los donantes de edad avanzada, sexo femenino, hipertensos previos, la creatinina que tenían en el mantenimiento y la calidad del injerto. Los anticalcineurínicos pueden producir un aumento de la presión arterial mediante todos estos mecanismos, afectando las especies reactivas de oxígeno, los niveles de angiotensina 2, el factor de crecimiento tumoral, beta, cotransportadores de sodio y la estimulación simpática. ¿Cómo se evalúa a estos pacientes? Primero, ver la adherencia al consumo de sal, los controles de presión arterial y la toma de la medicación. Monitorear los niveles séricos de drogas, sobre todo los anticalcineurínicos. Descartar el consumo de otras drogas, es importante los descongestivos nasales que se pueden tomar para un cuadro de un resfrío. Complejos vitamínicos, sobre todo los que tienen ginseng, el uso de antiinflamatorios no esteroides. Lo que decíamos recién, una compresión externa del injerto por un hematoma, un minoma, el fosele. Y la estenosis de la arteria renal, esto se sospecha o se descarta con la sospecha con un ecodoppler color de las arterias renales. Para confirmar el diagnóstico, lo ideal es hacer una angioresonancia o una angiotomografía. Y se pide la angiografía renal ya cuando hay que hacer un diagnóstico de certeza y se sospecha que el paciente va a requerir una revascularización, que es el tratamiento de elección en los pacientes que tienen hipertensión refractaria o recurrencia de edema agudo de pulmón. Bueno, ¿cómo se tratan estos pacientes receptores de trasplante renal hipertensos? Más o menos ya se los dije, generalmente es el tratamiento que venían usando previamente y se hacen ajustes sobre eso. No hay un fármaco ideal para estos pacientes y se elige el tratamiento como cualquier hipertenso en base a las comorbilidades, ¿no? Si es un paciente que tiene cardiopatía isquémica, vamos a priorizar el uso de un bloqueante cálcico, un beta bloqueante. Si es un paciente que tiene proteinuria, enfermedad renal, como en estos casos, vamos a usar los IECA o los ARA2. Si es un paciente que tiene arteriopatía periférica, fármacos que sean vasodilatadores. Bueno, en todos los pacientes se recomienda la restricción de la ingesta de sal, la dieta saludable, el ejercicio físico regular, el control del peso. En los pacientes obesos puede estar indicada la cirugía bariátrica. En el caso de los pacientes con sobrecarga de líquido en el periperitorio, usamos furosemida. Los bloqueantes cálcicos contrarrestan los efectos vasoconstrictores de los anticalcineurínicos, aunque a veces se puede llegar a tener que hacer el switch de inmunosupresión. Y beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca, arritmias, sobre todo taquiarritmias, ¿no? Obviamente que están contraindicados en las bradiarritmias, o pacientes con cardiopatía isquémica. IECA y ARA2 no son superiores entre ellos. Hay
cierto riesgo por su mecanismo de acción, por su perfil farmacológico de reducción de filtrado glomerular, de la hemoglobina y producción de hipercalemia, y se conoce que mejoran la proteinuria. Se recomiendan luego de 3 meses de trasplante o antes si hay otra indicación. Generalmente son medicaciones que se usan de primera línea. Y hoy en día se está estudiando mucho las glifosinas, dapaglifosina, empaglifosina, son inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, que tienen un efecto nefroprotector y antiproteinúrico demostrado. Bueno, un poquito de hipertensión refractaria, hasta 20% de los pacientes, la prevalencia. Hay que descartar causas secundarias y generalmente estos pacientes vienen tratados con 3 drogas, de las cuales una es un diurético y siempre el tratamiento es agregar espironolactona. En algunos casos hay que considerar la nefrectomía de los riñones propios por el tema de la estimulación del sistema nervioso simpático. Bueno, listo. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Muy buena revisión, Emilio. Fue bastante volando, pero bueno. Hay que dejarle lugar al doctor Miralles, que viene con su clase de neoplasia, que también es Sí, no me ha importante. contestado todavía, no lo veo. Sí, y ya son las 2:05, no sé si va a llegar, mirá. Porque está tomando examen de clínica médica. Bueno, por ahí lo pensaremos. No, yo quería agregar una cosa, que cuando empezamos con toda esta historia no había todo el arsenal de medicamentos de antihipertensivos que contamos en este momento, y que era muy difícil en la hipertensión refractaria, creo que es un aspecto que tenés que agregarlo, eventualmente la nefrectomía de los riñones propios, ¿no es cierto? Y hay muchas veces que la nefrectomía post-trasplante tiene muchas indicaciones, pero en relación a la hipertensión arterial y a la poliglobulia, en la hipertensión arterial hay veces que hay que hacer la nefrectomía bilateral, que la hemos hecho por vía posterior, porque son riñones muy pequeñitos, ¿no es cierto? No vale la pena hacer una lumbotomía o una laparotomía para abordar ambas fosas renales. Y por el otro lado, y más recientemente, se está utilizando la embolización de los riñones propios para evitar que las hormonas que produce el riñón sean responsables de esa refractoriedad de la hipertensión. No sé si recordás, Roberto, las veces que hemos hecho la nefrectomía lumbar, ¿cierto? Con una pequeña incisión de 10 centímetros, localizando y marcando previamente la fosa renal, daba excelentes resultados. Y en el caso, aprovecho para decir, de la poliglobulia, que también, sobre todo en los pacientes que son portadores de poliquistosis renal, a los cuales le dejamos un riñón, cuando se incrementa el hematocrito por encima de del 50%, tiene indicada primero sangrías, ¿no es cierto? Y posteriormente, si no responden a las mismas, a la segunda o tercera sangría que tiene indicación, sacarle el riñón, porque la eritropoyetina del riñón propio se suma a la eritropoyetina del riñón trasplantado. ¿Mm? Bueno, está el doctor, acá me está avisando el doctor Miralles, que está entrando. Yo no lo veo. Mientras entra el doctor Miralles, cuando
el doctor Sorsi mencionó una hipertrofia ventricular severa. Cuando es solo hipertrofia, suele ser muy importante. Una vez que el paciente se trasplantó y si se puede controlar la hipertensión post-trasplante, es decir, porque ahí mencionó un hecho que suele ser tal vez el más significativo, porque estos pacientes engordan. Estos pacientes después del trasplante como que se liberan de lo que ellos entienden el tormento de la diálisis, que no pueden nada, y se van un poco de mambo. Entonces nos vienen con aumentos de peso muy importantes, el tema de la dieta lo cumplen no siempre de la mejor manera y demás, y son factores. Pero en general, cuando un paciente se trasplante, el trasplante anda bien, revierte en gran parte la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si a este paciente se continúa normotenso y está 4 o 5 años trasplantado con normotensión, es muy probable que le midan de nuevo con un ecocardio la pared ventricular y se encuentren con que se haya disminuido la hipertrofia. Bueno, lo dejamos para otro viernes porque ya son... Y me parece porque son las 2 de la tarde. No, No, las 3. 3 de la tarde. Las 3, perdón. Y todavía no está. Bueno, nosotros vamos a enviar un mail a todos los alumnos solicitándoles mayor concurrencia los días viernes, ya que son temas importantes. Hoy hay una cantidad de docentes, ¿cierto?, similares a la cantidad de alumnos. En buena hora que sea así, ¿cierto? Pero la idea es que tampoco somos muchos en la cursada, un poco más de 30 que han quedado, así es que tienen que aprovechar todos estos últimos temas que, como ustedes saben, también van a ser motivo dentro de la evaluación. Les pedimos encarecidamente que se incorporen, a menos que algunos de ustedes conozcan alguna razón por la cual los últimos viernes no se han conectado. ¿Hay alguna superposición con alguna otra materia? Bueno, nosotros a través de Secretaría vamos a mandar la solicitud de que seamos el mismo número que los días miércoles. Muy bien, entonces que tengan un buen fin de semana y nos veremos el día miércoles. Les recomendamos, por favor, que lean y lean y estudien el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, antes llamado trasplante de médula ósea, que va a dictar el doctor Gustavo Milone, una de las figuras más importantes del país en este tipo de trasplante, porque no es fácil entenderlo, y que el miércoles que viene a las 13 horas va a estar a disposición nuestra para poder responder a todas las preguntas que seguramente van a surgir. Emilio, muchas gracias, muy buena clase, un repaso no solamente de los trasplantes, sino para la hipertensión en general, y te agradecemos mucho la participación. Y a todos también. Gracias. Fernanda, Gonzalo. Gracias, muy Un bien, abrazo Emilio. a todos. Chao, buenas tardes. Chao, Chao. que sea buen fin de semana, hasta el miércoles.